Entonces yo les decía que un guerrillero pues lo que hacía era aniquilar el que iba a la punta, y allí se aniquilaba el que estaba en la punta, detenía la escuadra. Decía. ¿Qué año era? Eso fue en 1972. Y ya estamos recibiendo sus enseñanzas. No había aquí en El Salvador, solo en Guatemala. Y yo me preguntaba que por qué era eso. Y él decía, no, es que un día vamos a tener acá. Y pues hay que prepararnos. Entonces de esa manera pues aprendimos a defendernos como soldados, a cambiar forma de táctica a la hora cuando éramos disparados por un guerrillero, porque decía el guerrillero un tiro dispara y es acertado. Y ustedes van a disparar un montón y se van casi en munición y un solo guerrillero los va a matar a todos. Entonces les decía, ustedes tienen que no disparar. Entonces, porque si disparan, entonces el guerrillero se está tirando todo el rollo a donde están ubicados ustedes. Y el siguiente va a ser usted. Entonces solo va a disparar cuando ve el objetivo y que está seguro que lo va a aniquilar. De esa manera fue la enseñanza que tuvimos de contraguerrilla. Y también estuve como 3 veces allá, tres ocasiones cuidando allá la frontera en aquel lugar de Patamera, Chalatenango. No sé si usted le han hablado de Patamera, Quipure, en Patamera de Nombre Jesús para arriba. Allí había un puesto de mando de parte del destacamento de frontera número 2. Y allí iba un teniente con nosotros a eso, porque allí había un lugar donde se peleaba porque era que no estaba todavía definido. Había quedado como le decían en ese tiempo, bolsones. Entonces esos bolsones se cuidaban. Nosotros teníamos los hondureños a 1 kilómetro de distancia. Los miramos, los disparamos. Así pasamos allí los días que iban, 15 días que iba a cada sección a ese lugar de parte de allí del cuartel de frontera número 2 a cuidar ese lugar. Allí fui como unas 3 veces. Allí tuve muchas experiencias porque una vez mataron a 2 guardias en Arcatao. Los tocó que ir a ayudar para poderlos liberar porque habían caído en terrenos hondureños. Entonces no podían ir a sacar, tenía que llegar, la guardia no podía sacarla porque eran muy pocos los guardias que estaban en Arcatao. Entonces los llamaron a nosotros el puesto de mando que estaba en Patamera y nosotros a las 6 de la tarde salimos para ese lugar. Llegamos cerca, pero por radio le hablaron al teniente que ya lo habían liberado. Ya de allí lo regresamos como a las 12 de la noche. Fue caminar casi todo el día, toda la noche, en ese a campo traviesa, pues, pasándose montes, cercos, cimientos de piedra. Y me recuerdo, camaradas, que hoy pasan felices los soldados porque cargan buenas botas. Nosotros cargamos unas botas de clavo. Y esa vez me tocó que ir amarrado con pitas la bota porque la bota se me despegó. Pero así llegué de regreso al puesto de mando. Todas esas experiencias, pues les digo yo que la verdad es que son buenas porque a uno lo hacen recordar pues sus tiempos pasados cuando era joven y lo cuenta pues con todo corazón en este tiempo uno para que otros se den cuenta de que todos tenemos que pasar por algo. Todos tenemos historia y conforme nosotros actuemos en la vida, así es la historia la que vamos a tener. Entonces esta historia de que estuve en Honduras y que fui, por gracia a Dios, que sobreviviente de la guerra de las 100 horas, que no me mataron allá, me tuvieron en sus manos y gracias a Dios no me hicieron nada. También les doy la historia que estuve en el cuartel, y que es maravilloso porque la verdad es que en el año no quería quizás ni salir, me había pegado tanto del fusil y todavía me acuerdo el número de mi fusil. ¿En serio? Que es 301 y no lo quería dejar, ya iba de vestido de civil a entregar las prendas de equipo, a entregar los uniformes, el fusil, las municiones, y yo iba con mi valija de la valijita de cuero que uno saca del cuartel. Iba con mi valijita ahí casi sola, solamente con una cubijita y una mudadita por ahí.
esperanzado que con la masita que me iban a dar, que en ese tiempo solo fueron como 200 colones que me dieron de masita, porque el sueldo del soldado, lo que le daban a uno, eran 18 colones. Ese era el sueldo de los 18 colones. Cuando venía a finales del mes yo lo debía en la tienda. Terrible, pero así es la vida. Entonces, ese día pues fue terrible, pero quiero contarles algo que me pasó, quizá como los pasa a todos los jóvenes cuando somos orgullosos y somos, que la creemos que somos campeones, ¿va? Yo venía del entrenamiento y venía con el fusil en la mano y venía gritando: estos 15 días que me faltan para salir del cuartel los paso, me lo voy a pasar, me lo puedo pasar, digo, en Tenguereche. Ya saben qué es Tenguereche. Entonces en Tenguereche, y yo oye un oficial y me llama: Adrián, vení para acá, curate, soldado, ponete en Tenguereche. Y me pone en Tenguereche a las 10 minutos, 15 minutos, iba para abajo. Y no dijiste que 15 días los iba a pasar así, sí, usted. Y yo mis manos ya no me las aguantaba, me temblaban las manos. Y me volví a poner otra vez de Tenguereche. Me volví a caer, me volví a poner de Tenguereche. Esa es la vida del cuartel. Bien divertido, ¿va? Pero la verdad es que después salí todo tembloroso, pero riendo de ver de lo que yo mismo me había conseguido, porque la verdad es que si no hubiera hablado no hubiera tenido ese problema. Pero bien, entonces cuando yo iba a entregar mis prendas, puse las prendas, la munición, puse los cargadores, puse el fusil, puse el yatagán, puse todo lo que me habían dado allí y me paré. Cuando la hora que me dijo el capitán y me dio la mano, el que me estaba recibiendo las prendas, me dijo, bueno, que Dios te bendiga y te vaya bien en la vida civil. Entonces le dije yo: sí, está bien, mi capitán, muchas gracias. Ese capitán se le decían Capulina. Era bien gordo. ¿Te parecía? Decían Capulina, era un poco duro para la... Sí. Y en ese tiempo, pues yo sé que muchos de ustedes tal vez conocieron, de los que estuvieron en Sanjuntepeque ya por el 80, 81, en ese tiempo era el sargento de compañía, ya gallego, pero después se convirtió, creo que ya murió de capitán. Estaba también el otro, el que le tenía a él cuando él salía, que era su sargento Pocasangre Rivas. Eso creo que los conocieron muchos que estuvieron en el 80, porque en esa fecha ellos estuvieron todavía ya de oficiales. Así que de esa forma, yo el fusil lo agarré y iba con el fusil también, con la valija y el fusil en la otra mano. Y me dijo el capitán: ¡ey, vos te vas a robar el fusil!, me dijo. Sí tiene razón, tráemelo, me dijo, no te lo voy a robar. Yo lo llevaba ya para afuera el fusil. ¿Me podías pegar? No me podías pegar porque me han dicho que era la mujer que tenía, ¿va? Que con ella dormía en la cama, que el fusil era lo que no lo podía dejar uno. Así que así salí, pero me ayudó de bastante, porque cuando salí en la vida civil, pues hubo disciplina en mí. Yo, para hablarle a un lugar donde había personas superiores, que eran civiles, pero yo siempre me les cuadraba y les decía: le puedo hablar. Viene uno con esa de que le puedo hablar mi teniente, le puedo hablar mi cabo, le puedo hablar mi coronel. Viene eso uno con esa disciplina, y eso me ayudó bastante. Lo único que no me ayudó fue para entrar a la guardia ni entrar a la policía de Hacienda. ¿Por qué no me ayudó? Porque la estatura. En ese tiempo, en la década del 70, los guardias y los policías de Hacienda tenían que ser de 1,80 de alto. Mínimo. De mínimo. Y yo solo depende llegaba al 1,63. Pues de por gusto llegaba, yo iba a solicitar, pero de por gusto llegaba, iba de regreso. Pero allá en el 1975 me di cuenta que había una autoridad que cuidaba el tesoro del gobierno, que es del Ministerio de Hacienda. Y esa autoridad que cuidaba ese tesoro, que cuidaba la Administración de Renta. La Administración de Renta era un lugar donde llegaban todos los impuestos del gobierno de todo el departamento.
Entonces ahí había necesidad que hubiera una seguridad. Entonces en la Administración de Renta habíamos de 5 o 6 agentes de seguridad cuidando la Administración de Renta y llevando ese dinero al banco. Uno lo llevaba, todo ese dinero pasaba por las manos de uno, la iba a dejar al banco. Era seguridad, pues allí logré entrar. Allí logré entrar en 1970, el 3 de septiembre del 75. Allí estuve en el departamento de Cuscatlán, en Cujutepeque, en la Administración de Renta de Cujutepeque. Allí estuve 5 años. A los 5 años, pues, fui ascendido a cabo y me enviaron para Chalatenango. Estaba lo bueno ya en el año 1980, el 31 de mayo, iba para Chalatenango a recibir lo bueno en Chalatenango, donde el 11 de enero, el 10 de enero de 1981 los tuvieron encerrados los guerrilleros a nosotros, porque se tomaron todo el pueblo de Chalatenango. Solo el único que quedó, bueno, nosotros los encerramos. La Policía Nacional, que la teníamos a una cuadra, solo en la entrada le mataron los 2 agentes que estaban de centinela y se encerraron también. Se encerró la Policía de Hacienda. Ellos andaban por la calle. Solo al cuartel llegaron a 15 metros de la Guardia de Prevención. Si allí les faltó, los guerrilleros habían sabido, si allí estaban solo para entrar, pero tuvieron miedo. Sacaron por el lado de atrás del cuartel a un carro que le decían, que estaba blindado, le decían Messenger. Solo caminó como 1,5 cuadras y le dieron vuelta con una bomba a los guerrilleros. De manera que toda la noche se paseaban los guerrilleros por las calles tranquilos. Con ellos yo llegaba, solamente lo que me dejaba no tocarme con ellos era la lata del zaguán. Ellos en el zaguán al lado de afuera y yo al lado de adentro, con 2 agentes más. Y cómo les hacíamos ruido, si eran puñadas los que estaban allí. Se lo habían tomado completamente. Sí, y bueno, no solo eso, sino que después que ellos estaban allí, y decían, a ver cuándo abren la puerta estos, a ver cuándo salen estos, y nosotros allá adentro. Y después de eso, viendo las llamas sobre el techo que tiraban las bombas de molotov. Y caían las bombas de molotov sobre el techo y las llamaradas de fuego. Y entonces venían los agentes y me decían a mí, cabo, ¿y cómo vamos a hacer si esto agarra fuego? Ay, vamos a ver, a la última hora vamos a tomar la decisión. Ahorita no lo dejemos, ahorita mantengámoslos, que ahorita no lo estamos quemando. Démosle, sigamos, cada quien en su puesto. Yo había puesto en una puerta, el otro en otra puerta, y yo estaba cuidando el zaguán. Y así allí, el que entrara, pues allí los iban a matar, pero el primero que iba a entrar iba a morir también, porque allí estamos plantados. Pero así estaban todos. La verdad es que ya como a las 6 de la mañana vi que venía uno, salía por una ventana a ver y vi que venía uno disparando y oía que era G3. Pop, 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 pop. Dije yo, que era el soldado. Un soldado venía, solo un soldadito venía con 3 cargadores y venía disparando así por 3, 4 tiros, y donde estaba viéndose había un problema, que allí se lo habían matado. Entonces salí yo y le grité y le dije, no camines más que te matan, porque en la esquina habían como 6 guerrilleros que al salir él solo se lo hubieran dado. Entonces le dije, tened cuidado. Entonces me dijo, ¿qué pasa? Aquí están, te van a... Entonces me dijo, ve cómo me los corres de allí, me dijo. Y dije, ya me metí en problemas. Pero yo vine y le disparé. Y salen aquellos guerrilleros corriendo, se pasan el río Hualchoco corriendo, y le grito a él, hoy sí, tomate la esquina. Y corrió y se tomó la esquina, allí se dejó como 4 tendidos, ahí mató como 3 a 4. A uno que le decían, que después le decían ese guerrillero que era de allí, del mismo Chalate, le decían el paraguas. Ahí quedó. De esa manera, pues, pasamos esa ofensiva final, decían ellos. Y aquellos gritos y las campanas de las iglesias, Belenguén, Belenguén, toda la noche. Allí solo ellos se oía. Así que amaneció. Y bueno, y no se veía ejército en la calle.
Solo ese soldado pasó para el hospital. Yo dije, a ver si llega, a ver a qué iba al hospital, pero que de allá venía con como a las 1 de la tarde, ese mismo día, con una herida en el pie. Y le dije yo, ¿y qué te pasó? Un respingón de una bala me cayó. Dios lo guardó ese soldado, pero de esa fecha, ahí en Chalatenango, se quedó, todas las noches había hostigamiento. Habían quedado guerrilleros adentro de la ciudad, en las casas, a las 8 o 3 de la tarde, estaban los balazos. Quizás la gente civil quizás ni salía también de sus casas. No, sí, porque en ese momento pusieron el toque de queda de 5 a 6 de la mañana. Ya en la tarde, no sé, si ahí solo los uniformados estamos en la calle. De allí no se veía, y el civil que salía a la calle se moría, porque el toque de queda era que se le pedía el santo y seña, y si no se lo contestaba, era el toque. Así que nosotros pues con el cuartel nos pusimos de acuerdo con el santo y seña todos los días, y de esa manera estuvimos trabajando, y nosotros los quitaron las licencias para segunda orden, pasamos como 6 meses sin licencia, y nos dijeron que pudiéramos trincheras y todo eso, pues allí cuidamos. Pero mire, yo no entiendo la guerra, porque la guerra, pues la verdad es que ya por el 1986 llegó un jefe y dijo, quiten esas trincheras, dijo. Entonces de esa manera digo yo, bueno, ¿cómo es esta cuestión? Y yo fui a hablar con el jefe y le dije, ¿qué pasa? Le dije, nosotros dijeron que pusieron trincheras, hoy los dije que le quitemos. No, si ya no sirven de nada, dijo esas cuestiones.